¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza la última edición de esta semana de Agenda Económica PM, día viernes, cerrando la semana y el mes también. Se nos va ya febrero y como es habitual, al cierre de cada mes tenemos datos económicos bien importantes. El de hoy día corresponde al mercado laboral. El INE entregó su boletín del último trimestre móvil, es decir, noviembre, diciembre, enero, y las noticias no son del todo alentadoras, al menos en la tasa de desocupación, que subió a un 8,3% desde el 8% que había notado en el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, cuando uno ve la creación de empleo, podría haber alguna lectura algo más optimista. Natalia Muñoz nos cuenta. Hola, ¿cómo estás, Eva? Muy buenas tardes. Así es, no son noticias positivas que nos entrega durante esta jornada el Instituto Nacional de Estadísticas, porque justamente subió la tasa de desocupación a un 8,3%, mientras que el mercado esperaba que se mantuviera en un 8% si es que lo comparamos justamente a 12 meses. Lo que más preocupa, según lo que nos comentaban los diferentes expertos, es que normalmente hay que ir revisando dónde ocurre justamente esta alza en el desempleo, y es principalmente en el último trimestre, y esa es la medición también que se entrega, que es a partir de noviembre del 2025 y enero del 2026. Recordemos que a fin de año es una época donde se suele contratar una mayor cantidad de personas, sobre todo el retail, el comercio, que suele necesitar más personal de apoyo, donde normalmente son trabajos estacionales, pero aún así venían a entregar fuerza, sobre todo a la tasa de desocupación. Lamentablemente esto no ocurrió según lo que nos comentaban los expertos, y esto también fue lo que habría afectado a que subiera justamente la tasa de desocupación. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, decía que durante la administración del presidente Boric habían cumplido con la creación de más de 700.000 puestos de trabajo, pero tenía ahí una contraparte donde decían los diferentes expertos de que estos puestos de trabajo, estos más de 700.000, no serían necesariamente trabajos de contratación formal o de contrato indefinido, sino más bien serían de la modalidad de subcontrato. Antes de revisar estas reacciones, revisemos entonces qué fue lo que comentaba al respecto el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Superamos la meta de los 700.000 empleos creados durante nuestra administración que nos pusimos como gobierno. De hecho, ya se han creado 705.000 empleos, y la buena noticia es que no son cualquier tipo de empleo. Más del 85% es formal y el 60% de esta creación son empleos femeninos. Sí, y otro factor importante también en esta medición es que aumentó la fuerza de trabajo, donde si bien, como escuchábamos las palabras del ministro de Hacienda, han aumentado los puestos, pero cada vez son también más las personas que están buscando ya sea su primer empleo o que también quedaron cesantes, y es por eso también de que falta más puestos laborales de carácter formal. Otro dato importante también que nos entrega esta medición es que continúa esta brecha entre la tasa de desocupación femenina y masculina. De hecho, las mujeres bajó justamente la tasa de desocupación en un 8,7%, bajó un poco si lo comparamos con la medición anterior, pero todavía continúa con esta brecha importante, donde la tasa de desempleo de los hombres se sitúa en un 8%. Según lo que nos comentaban también los expertos, para este 2026 las perspectivas tampoco serían muy positivas, sino más bien la tasa de desocupación se mantendría en alrededor de un 8%. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Uno de los elementos más preocupantes es que hay una destrucción de 22.000 empleos asalariados formales en el sector privado. Las micro y pequeñas empresas ya llevan 7 reportes consecutivos mostrando destrucción de empleo asalariado formal. Y por lo tanto, esto revela que las alzas de costos salariales desalineadas de la productividad laboral están afectando. Y según también lo que nos comentaban los diferentes portales de empleo, nos decían de que ellos pudieron notar la menor cantidad de publicaciones para buscar empleo durante el trimestre ya señalado, pero nos comentaban de que ellos esperan que durante este mes de marzo, que se retoman bastantes diferentes actividades, ya sea actividades en el servicio de educación, establecimientos educacionales, pero también del área de la salud y de
minería. Nos comentaban de que el mes de marzo es normalmente un mes llamado como bisagra, donde deberían haber más publicaciones de empleos formales. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Ahora sí hemos visto menor publicaciones en los portales de empleo, es algo que se ha notado, pero no estamos viendo un mercado que está paralizado. Lo que vemos son mercados más selectivos. Hoy las empresas publican menos vacantes masivas y buscan perfiles más específicos y estratégicos. Hay menor creación de empleo en términos generales, pero el ajuste está en la forma de contratar. Importante desafío, Seba, con respecto a la tasa de desocupación, que recordemos entonces, según esta última medición, sube a un 8,3%. Sobre todo va a ser fundamental cuáles van a ser las medidas económicas también que va a aplicar el gobierno entrante, que asume el próximo 11 de marzo. Vamos a seguir con otro tema. En otras cifras que se entregaron este viernes, las de producción sectorial, de actividad económica sectorial que entrega el INE, y que son muy importantes porque nos dan una antesala del próximo IMASEC que conoceremos la semana siguiente, correspondiente al IMASEC de enero. Veamos qué es lo que publicó el INE en términos de actividad sectorial, porque es bien importante. La producción industrial, por un lado, tuvo un descenso, sin embargo el comercio, que ha estado muy movido en los últimos años, bueno, también registró un alza durante el mes de enero. Aquí está el detalle: la producción industrial cayó 1,6% en el agregado de este sector en particular, mientras que en la minería hubo un retroceso de 0,1%, y sabemos lo importante que es el sector minero para la actividad económica general a nivel nacional. Por otro lado, las manufacturas tuvieron una caída de 3,8%, mientras que electricidad, gas y agua, un sector también bien relevante, subieron en 1,2% en la actividad económica respecto a enero del año 2025. Y el comercio, por último, ya les contábamos, registró una alza, 3,2% fue la subida. De esta manera, los economistas ya están haciendo una proyección del IMASEC de enero en torno al 1% anual. De todas formas, habrá que ver qué es lo que ocurre la próxima semana cuando el Banco Central publique ese indicador, pero partiríamos este 2026 con un IMASEC relativamente bajo, sobre todo en función de estos registros negativos que se dieron en 3 de 5 áreas de sectores económicos consignados por el INE. Y vamos a ir a otro tema para abordar un asunto que es crucial y que desde hace mucho tiempo en Chile genera cierta preocupación. Estamos hablando de la educación financiera. Distintos estudios muestran que en nuestro país hay un rezago en términos de educación financiera. Son niveles de conocimiento bajo el que tenemos, a pesar de que lidiamos con distintos productos financieros durante todo el tiempo, prácticamente a diario. En la siguiente nota, Christine François nos cuenta sobre este tema. Los chilenos tienen mala educación financiera, ya que en el colegio uno no se le enseña el ahorro. Entonces cuando uno ya es viejo, no ha juntado plata para su vejez, entonces cuesta. Voy a entrar a la universidad, pero en el colegio no me enseñaron nada de finanzas. Creo que no se hace ahora, pero que desde la primera educación o la educación secundaria a los niños igual le enseñan eso de que tengan un buen manejo. Las cifras en Chile dan cuenta de un contraste. Según un estudio realizado por Banco Falabella y el Centro de Políticas Públicas UC, el país ha logrado niveles medios de inclusión financiera con 55 puntos sobre 100. Sin embargo, la educación financiera queda rezagada a un nivel bajo, promediando apenas 35 puntos. Tenemos a una población, a unos usuarios que saben poco, pero que utilizan mucho los productos financieros. Entonces ese es un problema al final, porque el 83% de las personas que fueron contactadas en este estudio dicen que usan una tarjeta de crédito. Más del 60, un poco más del 60, tiene una deuda retail, por ejemplo. Casi el 60 también tiene una deuda bancaria. Entonces, claro, estamos hablando de una población altamente bancarizada que usa mucho los productos financieros, pero que conoce poco de los conceptos que están detrás. Por ejemplo, solo el 22% de los chilenos comprende el impacto de la inflación y apenas el 20% entiende el funcionamiento de las tasas de interés. Pero, además, existe una fuerte brecha entre la percepción de los usuarios, quienes creen tener un nivel medio, y su conocimiento real, que es significativamente inferior. Nosotros creemos que en Chile hay una deuda súper importante a nivel de lo que es la educación financiera. Es algo que no se está impartiendo hoy día en ninguna de las bases educacionales y esto está generando graves problemas. De hecho, CADEM en el 2023 dijo que el 42% de los chilenos
tienen bajo o nulo conocimiento financiero. Muchos de ellos no pueden, por ejemplo, hacer el cálculo de un interés compuesto. El principal desafío identificado no es aumentar el acceso, sino garantizar que la participación en el sistema sea informada y sostenible. El déficit persiste especialmente en los niveles socioeconómicos bajos, donde el puntaje de educación financiera es la mitad que en el nivel alto. Generalmente lo que vemos es que esto requiere un trabajo de hábitos, un trabajo no solamente de aprender temas financieros duros, como por ejemplo la tasa de interés o la tasa de interés compuesta, cómo funciona, sino que viene de agarrar un músculo de la práctica, y la práctica en el sentido de buscar soluciones súper sencillas y que hay que apegarse a ellas generalmente por un buen tiempo. Chile se encuentra en un escenario complejo donde el 15% de la población ya es altamente activa en productos digitales, pero carece de las bases para decidir con seguridad. Fortalecer la educación financiera es la única vía para que la bancarización se traduzca en bienestar y no en una mayor vulnerabilidad para las personas. Después de esta nota nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con la segunda parte de Agenda Económica PM. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica PM. La siempre intensa y movida industria tecnológica nos entrega noticias semana a semana y en esta ocasión queremos resaltar el lanzamiento de uno de los teléfonos más importantes en el mercado a nivel global y acá en Chile también, por supuesto. Estamos hablando del nuevo modelo del Samsung Galaxy, que lanzó esta nueva versión en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Hasta allá viajó Francisca Bamondes para ver cuáles son las nuevas características de este producto y qué es lo que promete en la transformación de sus usuarios. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Samsung promete revolucionar la industria de la telefonía móvil con este lanzamiento, el lanzamiento de la serie Galaxy S26. Son teléfonos en donde la experiencia de la inteligencia artificial es mucho más potente y de hecho prometen ser los teléfonos más intuitivos, al menos en el mercado. Acá también la marca habla de democratizar el acceso a la tecnología, al uso de la inteligencia artificial y no solamente para quizás realizar labores más cotidianas, como por ejemplo hacer una pregunta, sino que acá lo que se busca también es suplir distintas necesidades cada vez más complejas de la mano, por cierto, de la inteligencia artificial y también la inteligencia artificial generativa. Pasemos a revisar parte de las declaraciones entonces desde Samsung en relación a este lanzamiento. Con el S26 continuamos nuestra parcería con Google y con Gemini integrado en nuestro sistema, pero también estamos anunciando el trabajo con Perplexity, que también va a estar integrada a nuestra inteligencia artificial, trayendo soluciones que nuestros usuarios no van a necesitar a pensar, pero pueden accesar de una manera muy simple, muy sencilla, todo lo que necesitan. Pero también en todos los productos del hogar. Entonces tenemos ahí incluso lanzamientos con inteligencia artificial en las refrigeradoras y también en las teles y además a eso incluso en nuestros relojes. Entonces todo eso viene con un ecosistema. Creo que eso es una parte importante de innovación. Una de las innovaciones que más llamó la atención de este lanzamiento es la incorporación por primera vez en un equipo celular de la pantalla de privacidad que está integrada en el teléfono. Es común, por ejemplo, ver a personas que adquieren distintas láminas de protección para el teléfono y algunas cuentan con este protector que es un poco más opaco, oscuro, para evitar que, por ejemplo, en el transporte público alguien ve algún tipo de movimiento que uno está realizando, por ejemplo, una transferencia, o quizás estoy consumiendo cierto tipo de contenido, alguna fotografía que es más personal de mi familia y no quiero que quizás otra persona la pueda ver. Entonces, claro, se usa esta especie de protector de pantalla que es una lámina, finalmente que se adhiere a la pantalla del teléfono, pero lo que hace Samsung con este lanzamiento es incorporar dentro del teléfono, en el hardware, esta innovación. Entonces uno puede escoger, por ejemplo, en qué momento quiero usarla. Si es que estoy con un grupo de amigos y yo quiero que ellos vean las fotografías que les voy a mostrar, por ejemplo, de algún viaje o de alguna experiencia, en ese momento puedo desactivar esa opción y ya no la voy a necesitar y por eso la desactivo. Pero, por ejemplo, si es que estoy realizando algún tipo de movimiento bancario, algún tipo de información que es más sensible y también muy de la mano de la protección de los datos, bueno, se puede también seleccionar dentro del equipo, si es que quiero utilizar, por ejemplo, solo para las aplicaciones bancarias, esta protección de la privacidad en la pantalla o para cualquier otro tipo de aplicación o de momento también en lo que yo quiera estar haciendo ahí en el teléfono. Pasemos a revisar entonces también parte de más detalles de estos lanzamientos. No necesitas de un film de privacidad, pero sí
la tecnología de la pantalla lo va a oscurecer la pantalla para que no se vea de los otros 4 lados, solo la persona que estás ahí mirando la pantalla. Además, a todas las soluciones de Knox que garantizan la privacidad de la información para quedar solo en el teléfono. Claro, son distintas las innovaciones que yo les comentaba. Bueno, vamos a pasar a revisar ahora a continuación otras más. Por ejemplo, en el caso de la batería, se puede cargar hasta el 75% de la batería en solo 30 minutos. Una mejora o un plus, podríamos decirlo, para quienes, por ejemplo, trabajamos con el teléfono o quienes por alguna razón también necesiten mantenerse conectados constantemente y deben evitar, ojalá a toda costa, quedarse sin batería. Por otra parte, también sabemos que las cámaras en el último tiempo son una de las razones principales para que las personas decidan u opten entre un teléfono celular y otro, ¿verdad? Y bueno, también acá esta no es la excepción, hay distintas mejoras en lo que tiene que ver con la cámara. Una de ellas, por ejemplo, al menos en la versión Ultra del Galaxy S26, las aperturas más amplias de la cámara permiten que llegue más luz al sensor, por lo que también eso en la práctica permite conseguir imágenes más nítidas y también con mayor detalle, mayor precisión de todos los detalles que uno quiere capturar en las distintas fotografías. También hay una versión mejorada del Nightography Video, que es en el fondo mantener las imágenes más nítidas, incluso en escenas donde hay poca luz, por ejemplo, alguna fotografía nocturna, en algún concierto también, donde quizás también a veces el hecho de que falte luz, quizás a veces nos hace conseguir fotos no como deseamos, así que con estas funciones, por cierto, que eso también se ve mejorado. También hay distintas mejoras en relación a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para poder generar fotos y también la asistencia para poder, por ejemplo, mejorar algún tipo de imagen, quizás borrar algún tipo de elemento. Bueno, acá lo que promete Samsung con este lanzamiento es tener una tecnología, una inteligencia artificial mucho más intuitiva, que no va a requerir de demasiados prompts, por ejemplo, para poder pedir cierta tarea o cierta función, sino que acá es mucho más intuitivo, basta quizás con 1 o 2 frases o una palabra incluso, y ya va a entender específicamente qué es lo que se quiere realizar. Eso también es importante, y acá también nos hablaban de que con este lanzamiento se busca marcar un antes y un después prácticamente en la industria, precisamente por eso, porque ya a los usuarios no les basta solamente que quizás la inteligencia artificial permita responder alguna pregunta simple o ejecute alguna tarea un poco más sencilla. Acá lo que se busca en el fondo es más eficiencia y también ir avanzando de la mano de los cambios tecnológicos. Pasemos a revisar entonces más declaraciones desde Samsung. Tiene tecnologías de cámara avanzada con inteligencia artificial y es un verdadero agente de IA. ¿Qué significa esto? Que es como que fuera un asistente real, una secretaria, un secretario para nosotros en el teléfono. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo en mensajes de texto o en WhatsApp con alguien y le escribo, mira, ¿quieres que te mande las fotos de ayer de San Francisco cuando viajamos a California? El teléfono es capaz de entender esa conversación y como un secretario los manda y te dice, ¿quieres que se las mande el contacto con el que estás hablando? Entiende el contexto y lo hace. Asimismo, puedo editar fotos con un chat con IA que está integrado dentro de la galería de fotos del S26. Yo les cuento que este modelo de teléfono en sus 3 versiones ya está disponible en nuestro país para quienes quieran, por ejemplo, adquirirlo y conocer de primera fuente, por cierto, ahí todos los detalles que les contábamos en este despacho. En la página web de Samsung se pueden ver los distintos precios, también, por cierto, las distintas especificaciones de la cámara, de los cambios también en hardware y, por cierto, la implementación de la inteligencia artificial en su nivel más alto, podríamos decirlo, y que también desde la marca han dicho que ese es el sello que buscan poner y también marcar una diferencia, hacer un antes y un después en la industria, decían ellos, de los teléfonos celulares en todo el mundo. Desde San Francisco, California, este fue el despacho de Francisca Bahamondes para CNN Chile. Bueno, de Estados Unidos y del mundo de esa tecnología nos vamos a otra industria muy importante, la automotriz, también marcada por los desarrollos tecnológicos y en este caso con el foco puesto en el balance que se ha hecho en Chile de la venta de automóviles y en particular de la venta de vehículos eléctricos, en una tendencia tecnológica que ha ganado cada vez más fuerza acá en nuestro país, con precios más bajos, más marcas participando del mercado y más modelos también, con una oferta más fuerte. Christine François nos cuenta la siguiente nota. Mientras más se avanza en tecnología, en el diseño de los autos, en eficiencia, también se avanza en sustentabilidad. Por eso te traemos cuáles fueron los autos en la categoría de eléctricos favoritos el 2025. Partimos con el Suzuki Fronx, el más vendido entre los microhíbridos. Estéticamente es un SUV que impone, pero lo interesante está en la seguridad.
Viene con 6 airbags de serie y una cámara 360 grados que facilita la visión en entornos urbanos saturados. En cuanto a tecnología, incluye una integración con Apple CarPlay y Android Auto para usar en su pantalla integrada. Pero, ¿cómo es que funciona un microhíbrido? Aquí es donde entra su sistema SHBS. Es un sistema que combina un motor eléctrico que apoya motor a combustión. Es un motor eléctrico que tiene una batería incorporada que no requiere carga externa, por lo cual es muy simple de operar, tal cual lo hace un auto normal a combustión, y entrega este extra de eficiencia en el rendimiento y por ende un menor gasto en combustible. Crocs es un modelo muy transversal que ocupa gente joven a también familia más numerosa. Pasamos al rey de los híbridos autorrecargables, el Toyota Corolla Cross. En su nueva versión se actualizó el panel de instrumentos, además de sumar un freno de mano electrónico, modernizando la consola central. Su fuerte es el Toyota Safety Sense, que incluye 7 airbags de serie y frenado ante colisiones. Este auto es el ideal para las personas que buscan una transición hacia la carbono neutralidad sin depender de un cable. Estos vehículos híbridos autorrecargables no necesitan una infraestructura extra para poder recargarse, ya que lo hacen a través del propio movimiento del vehículo y cuando se frena, ¿ya? A través de esa acción es que se pueden ir recargando las baterías para posteriormente utilizar esa energía. La versión símil de este vehículo gasolina versus la versión híbrida, que es esta, el ahorro en combustible en ciudad representa alrededor del 50%, casi el doble de consumo homologado el que tiene este vehículo híbrido por sobre el de gasolina. Subimos la apuesta con el híbrido enchufable Chang'an CS55 Plus IDD. La marca china trae una propuesta tecnológica de Smart Key, que no solo enciende el motor a distancia, sino que permite mover el auto desde fuera de la cabina. Viene blindado con sistemas ADAS, incluyendo control de crucero adaptativo. Su tecnología de híbrido enchufable permite moverse por la ciudad sin gastar benzina y en viajes largos poder complementarlo con el otro motor. Una tecnología que permite manejar en 3 modos distintos: modo 100% eléctrico, modo híbrido o modo de rango extendido, donde la tracción se genera únicamente por el motor eléctrico y el motor a combustión regenera solamente la batería. Con esto logramos una eficiencia increíble de hasta más de 1000 kilómetros de autonomía con una sola carga eléctrica y una carga de combustible, y un consumo ponderado de 76,9 kilómetros por litro, lo que en la práctica se traduce en menos necesidad de cargar el auto, tanto benzina como eléctrico. Dentro de los referentes de los 100% eléctricos está el Volvo EX30 con hasta 480 kilómetros de autonomía. Por dentro es minimalismo sueco puro. Incluye una pantalla con un sistema de Google que permite navegar como una tablet. Tiene un fuerte enfoque en bienestar con un sensor frente al volante que detecta los gestos y da indicaciones, por ejemplo, si uno está muy cansado. Hecho con materiales como jeans viejos, está pensado como un auto reciclado y reciclable. Bueno, para nosotros clave en el ecosistema de un auto eléctrico es que ojalá todos los usuarios tengan un cargador domiciliario en su estacionamiento. Eso obviamente te cambia mucho la experiencia de uso. Nosotros hemos instalado más de 1800 cargadores eléctricos en los domicilios de nuestros clientes. Los cargadores domiciliarios son carga lenta, que permite en una noche cargar la batería al 100%, pero nosotros ya contamos en la red pública de cargadores rápidos. Llegamos acá hasta BYD para mostrarles cuál es la marca que se ha quedado con el número 1 de ventas de autos de nueva energía acá en Chile. Su gran diferencia es que han democratizado la seguridad con la tecnología Cell to Body, donde la batería es parte del chasis, haciendo que modelos como el Dolphin Mini o la Song Plus sean estructuras robustas y estables. Ofrecen un nivel de equipamiento y confort que antes se veía únicamente en marcas de ultralujo, ahora a precio competitivo. Son los dueños de sus propias baterías, que dicen ser las más seguras del mundo. Parte del éxito se debe a, primero, que la marca fabrica todos sus componentes directamente, desde las baterías, las plataformas, los chasis, la estructura. En segundo lugar, una oferta de vehículos enfocada a SUV y con una propuesta de equipamiento muy enfocada para las familias chilenas, donde se privilegia la tecnología, la seguridad y el confort. Esta propuesta también está siendo muy competitiva en términos de precio. Por lo tanto, hemos acercado estas nuevas energías a los consumidores. La comercialización de vehículos de nuevas energías registraron un alza de 43,5% durante el primer mes del año con respecto al mismo periodo de 2025.
Hay una disparidad, eso sí. Los vehículos no enchufables, como los híbridos o los híbridos convencionales, están creciendo más, un 55%, que los vehículos con enchufe, con conexión a la corriente, que han crecido solo un 17,6% este primer mes del año. Si bien se proyecta un crecimiento anual de 4,8% en la venta de estos vehículos, la cifra es baja en comparación a otros países de Latinoamérica, por lo que la ANAC aconseja entregar incentivos a los usuarios para que accedan a esta tecnología. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica PM. Quédense con nosotros, por supuesto, porque vienen más informaciones. Comienza CNN Prime en edición de día viernes. Que tengan un buen fin de semana.